Muy buenos días, ciudadanos de Ayacucho. Soy Francisco Álvarez de Toledo y este es un nuevo programa de Manos a la Obra. Hoy sábado 31 de marzo de 2018 con una temperatura de 17 grados 9 décimas y la humedad del 92%. Y contamos con un poco de niebla, seguramente va a levantar en breve tiempo y saldrá el sol, supongo, no sé. Ayer estaba también igual, pero lo que tenemos que hacer mucho cuidado en la ruta con el tema de la niebla. Y bueno, hoy estaba tranquila la ruta, pero estos días hubo mucho movimiento a la costa y a Tandil, ¿no? Así que vayamos con prudencia en la ruta. Y bueno, recién lo escuchábamos a Luis Miramón, el presidente de la rural de acá, de nuestro querido partido, hablando de las inclemencias climáticas, la necesidad de agua. Si bien nosotros no estamos mucho mejor que en la zona núcleo, pero estamos necesitando agua, ¿no? En esta época, en otoño, es donde se hacen todas las reservas para el invierno y se va preparando todo. Y la verdad que la producción depende del agua. Y está viendo, según un informe que escuché esta mañana también en el programa de Canepa, donde está viendo liquidación de vientres, porque claro, hay muchas zonas donde no tenemos dónde meter la hacienda, entonces se empieza a vender mal. Todo ese esfuerzo para haber guardado esas vacas que tratábamos de aumentar nuestros rodeos, a veces se ven truncados, entonces se vende mal esa hacienda y de vuelta es empezar a hacer el ahorro y bueno, todo ese circuito que es tan difícil en el campo y que muchas veces en las comunidades más grandes no se entiende, ¿no? Pero bueno, tenemos que tratar de reflexionar, ¿no? Es un poco lo que es la idea de este programa, de construir futuro, de pensar que las cosas buenas siempre se hacen con un esmero, con un esfuerzo. Y que tenemos que empezar a pensar, porque el problema que se nos está presentando es ese, que estamos medios perezosos. Entonces buscamos una explicación fácil, una respuesta inmediata, y allí vamos, ¿no? Entonces estaba un poco preparando el programa de hoy, que es un programa, creo, muy especial, ¿no? Porque estamos en plena Semana Santa, hace un poquito menos de 2000 años, fíjense qué increíble, ¿no? En un domingo era victoriado entrando Jesucristo con todos los honores y tomado como un rey, y el día jueves es escupido, es empujado, apedrado y condenado a la muerte. La misma sociedad, ¿no? El mismo lugar. Qué increíble, ¿no? Y yo creo que en el día de hoy seguimos siendo igual de volubles, ¿no? Esas cosas que podemos llegar a admirar y a gritar y a decir qué maravilla, gracias y no sé qué cosa. Y después, un rato después, cambiamos completamente de opinión. Entonces yo diría que me parece como alternativa empezar a pensar un poco, ¿no? Empezar a no irnos de boca, empezar a poner o buscar el pro y el contra de las cosas, buscar la manera de lograrlas, porque me parece que estamos entrando en una etapa, si no, media demencial, ¿no? Como les decía el sábado pasado, el mundo está bastante delicado, hay mucha cosa que va sucediendo que está medio fuera de control, ¿no? O sea, hablábamos del premier chino que decía que estaba preparado para una guerra sangrienta, o de Donald Trump, que bueno, ya lo ubicamos más o menos su liviandad de comentarios que a veces se manda, o un Sarkozy que fue llevado preso por robarse o por aceptar una coima de 50 millones de euros. O sea, pucha, ¿qué clase de líderes tenemos? Y esos líderes, ¿quién los puso? ¿No? Yo creo que tenemos que empezar a darnos cuenta que fue usted, fue yo, fuimos todos los responsables de las consecuencias de nuestros pueblos, ¿no? Para ser más claro. Entonces me pongo a pensar en todo esto, ¿no? Un poco en la historia que nos va marcando estas cosas que pasan y lo traspaso a la actualidad. Esta semana
Tenemos, por ejemplo, una entrevista que le hicieron a Graciela Fernández Mejía que me pareció realmente choqueante, porque es como que me abrió los ojos en algo que está tan obvio, pero sin embargo no lo llegábamos a comprender. A ella le preguntaban qué pasaba en este Día de la Memoria, que ella no había estado con las madres o las abuelas de Plaza de Mayo. Entonces decía que bueno, que ella que más allá de su edad, que su salud no la está acompañando mucho, o la posibilidad de movilidad, ¿no? Está también la sensación o la realidad, hoy lo veíamos en los diarios, ¿no? De esa agresión que le hacen por decir y pensar lo que dice y piensa, ¿no? Entonces, ella manifiesta, sabemos todos, de que tuvo un hijo desaparecido y muerto, ¿no? En la época de los militares, en la época de la guerrilla, en esa época nefasta argentina, ¿no? Pero se instala el debate desde todo un sector donde eran los 30.000 desaparecidos. Y ella tocó ese tema, ¿no? Y decía, miren, la verdad que yo no estoy de acuerdo con la idea, lo dice ella, no lo estoy diciendo yo, con la idea de 30.000 desaparecidos. Para mí son alrededor de 10.000, que es lo que sostiene todo un sector, ¿no? Entonces empezamos siempre con la discusión, entonces ahí empieza la agresión y se salta la conversación a un descontrol, ¿no? Generalmente revise un poco la historia y generalmente aparece de esa manera, ¿no? Porque vos sos esto, vos sos aquello, y vos porque no sufriste, y vos porque estás del lado de cuál o de fulano mengano. Siempre con esa cosa de las bandas, ¿no? De los bandos, mejor dicho. Pero la mujer dijo muy objetivamente, le preguntaba a los reporteros, imagínense ustedes, por favor, les quiero consultar a ustedes, si hubiera habido 30.000 desaparecidos, porque ella sostiene que los 30.000 desaparecidos, esa cifra fue tomada porque internacionalmente esa cifra es la que vale para que algo se decrete de lesa humanidad. Entonces, si eran menos, no servía. Entonces, como el fin era que se decrete de lesa humanidad, se tomó los 30.000. Pero en realidad, según ella sostiene, son 10.000. Y como contrapartida de todo esto dice, y me pareció, esto fue lo esclarecedor, ¿no? Que habría entonces 20.000 desaparecidos que nadie los reclamó. 20.000 personas que no existen más, que no tuvieron familiares, que no tuvieron amigos, que no tuvieron vecinos, que no tuvieron nadie que los recuerde. Nadie preguntó en 50 años por 20.000 personas. Entonces esta señora dice, ¿ustedes creen que puede llegar a pasar algo en alguna parte de esta manera? Y es completamente concreta su razonamiento. Y yo digo, pucha, qué increíble. ¿Cómo a mí no se me ocurrió esto durante tantos años? ¿Cómo pudo ser? ¿Cómo nos llenamos de discusiones y de insultos y de inestabilidad y de agresiones y de todo tipo de cosas que no nos dejan ver el bosque? Nos metemos en la rama y ahí empezamos a cerrar los ojos y la cosa es a ver cómo me manoteo para poder seguir en pie. ¿Podemos lograr algo desde ese lugar? ¿O habrá que empezar a tener alguna perspectiva de las cosas? Yo creo que tenemos que empezar a ver estos temas, porque de lo contrario vamos a seguir en el camino de lo salvaje. El no reconocimiento de cosas que suceden, que han sucedido, el cambio de historias en la realidad vivida, hacen que todo termine después en una discusión que, por supuesto, es el caldo de cultivo del mal humor, de la agresión y de todo, como para que ese pueblo
no pueda evolucionar, no pueda sanar. Nuestro pueblo es un pueblo enfermo. Es un pueblo enfermo de angurria, de envidias, de cosas que a veces no nos dejan proyectarnos en algo superador, en algo constructivo, en algo donde nos lleve la educación, donde respetemos esa educación. Entonces, hay un montón de gente macanuda que trata, pero no terminamos de lograr. Ese famoso tango que siempre lo menciono, ¿no? El que no roba no mama y el que no afana es un gil. ¿Eso no está arraigado en nuestra sociedad? ¿Eso no es parte nuestro? ¿No nos creemos, aparte de eso, de esa frase nefasta, que además yo supongo que era tomada como una cosa para censurar, pero lo tomamos como con orgullo? Entonces, desde la ignorancia, decimos, el que no llora no mama y el que no afana es un gil. Y ahí está, entonces nos creemos algo. Eso lo único que marca es una sociedad de delincuentes. Si apoyamos eso. Fíjense lo que ha pasado esta semana con un señor que realmente admiro, que es el ministro Juan José Aranguren. Es una persona, primero un gran profesional, ético desde todo punto de vista, que ha trabajado toda su vida para llevar adelante una empresa que trabajó muchísimos años, que llevó todo un gobierno, lo enfrentó, le hicieron 70 juicios del Estado a la empresa Shell en la época del kirchnerismo. Aranguren ganó todos los juicios, no hubo un solo juicio, fue el único que le hizo frente de toda una importante masa empresarial que se dejaba doblar los brazos. Otro gran enfrentamiento fue, acuérdense, con el campo, ¿no? Era 125, pero la idea era tratar de someter esa empresa y quedarse con la empresa, obviamente. Pero este señor logró llevar adelante esos juicios y los ganó. Entonces la empresa siguió siendo de quien tenía que ser, el gobierno belga, etcétera, que ya sabemos toda la historia. Por ese profesionalismo y esa capacidad le dieron un montón de acciones cuando él se retira. Esas acciones, en ese populismo nacional que nos encanta tanto meternos en la vida de los demás, por supuesto que estaban declaradas, porque él trabajaba para una compañía extranjera y las acciones son declaradas, pagan los impuestos que tienen que pagar, etcétera. Pero la sociedad empezó a hablar, recuerden, hace un año más o menos, que cómo podía ser que este hombre tuviera, siendo ministro, que tuviera las acciones de empresas extranjeras y que yo qué sé, entonces que las tenía que vender. Entonces el hombre las vendió en una época pésima, donde no era ningún buen momento. Era el resultado del trabajo de toda su vida. Pero bueno, la vende por su país y dice, bueno, está bien, las vendo, la dejo afuera. Ahora le están planteando por qué tienen la plata afuera. ¿Es ilegal? No. ¿Está permitido? ¿Paga los impuestos? Sí. ¿Por qué nos podemos meter en la decisión de un señor empresario que hace y deshace lo que hace de su empresa o de su persona? Yo me puedo poner en una roticería a decir que haga más milanesas y que no haga más pastel de papas y que ahora va a tener que repartir bondiola a toda la gente necesitada de la cuadra. Porque eso es lo que yo creo que tenemos que hacer, y entonces voy y me junto con 4 o 5 y empiezo a decirle una cantidad de cosas. ¿Pero quiénes somos? ¿Qué hacemos? No estamos coimeando todos los días con cosas inmundas, porque hay un método que también se instala, así como el que no roba no mama y el que no afana es un gil. Recordémoslo al sindicalista Barrio Nuevo diciendo vamos a tener que dejar de robar por 2 años. Y yo con esa frase erróneamente culpé al peronismo de
miren lo que están diciendo. Y en la reflexión que vengo haciendo en la semana, me voy dando cuenta que no es el peronismo, somos los argentinos. Y estamos siempre con la dualidad entre una banda y la otra para poder seguir distrayendo y poder seguir delinquiendo y acomodando, ¿no? Como quien dice esa palabra que tanto nos gusta, que es el curro. Entonces vamos a poder seguir currando. Currando, robando. Tenemos que ser productivos, tenemos que generar una diferencia para que todo pueda llegar a seguir funcionando. Ahora, si están todos atrás del curro, me pregunto cómo es posible de que algún empresario, por ejemplo este de Mendiguren, Aranguren, perdón, miren la diferencia, ¿no? Aranguren pueda hacer algo que sea superador. Porque el hombre ha llevado toda una empresa adelante, ha hecho todo un esfuerzo, tiene una diferencia que sí, obviamente es el resultado de su vida. Yo qué sé, ¿podemos culparlo a Favaloro que era un genio? ¿Podemos decirle, pero él al final, entonces, qué hacía? ¿Qué nos pasa? ¿Nada alcanza? ¿Y qué hacemos nosotros para exigir lo que exigimos? Entonces, me parece que hace falta una cuestión de líderes, una cuestión de pensamiento, una cuestión de orden en las cosas que nos van pasando. Y para el día de hoy tengo un lujo de invitados, dos grandes líderes, que no les va a gustar que se los diga, pero bueno, es María Teresa Reyes, la directora de carrera de la Universidad de Belgrano de Psicología, didacta de APA, de la Asociación de la integrante de la Asociación Psicoanalítica Internacional y de acá de la Argentina. Y bueno, y sobre todo la madre de mis hijos, a la que damos una linda bienvenida. Muy buenos días, María Teresa, ¿cómo estás? Muchas gracias, Francisco. Buenos días. Y Adolfo Rodríguez Herz, economista y profesor, mi gran profesor de ética en el CEIDA, que es un recuerdo que tengo tan lindo, y que también lidera en el tema de la educación, porque es profesor en la Universidad de Belgrano. Perdón, en la UADE, en la UADE. Y ¿cómo se llama? Y además es asesor del diputado Laspina, o sea que también está liderando o acompañando, ¿no? Porque esa es la idea, pero organiza. El liderar es guiar, es acompañar a un grupo de gente desde un lugar de un pensamiento un poquito ya más destacado, ¿no? Digamos, o sea, cuando uno tiene una responsabilidad mayor, comienza a liderar todo un grupo más importante. Entonces, por eso los llamo líderes a los dos. Y bueno, y les agradezco su visita. ¿Cómo están? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo estás, Adolfo? Muy bien, Francisco, muchas gracias por invitarnos a tu programa y sobre todo a tu casa a pasar unos días. Sí, aprovechamos para hacer la Semana Santa y mucha conversación, ¿no? Qué lindo que es todo esto. Uh-huh. Y tratar de ver, de entender sin broncas y sin otra cosa más que la búsqueda de un camino de progreso, ¿no? Entonces, eso la verdad que nos hace mucho bien. Pero bueno, para salir al tema, vamos a pasar a los anuncios publicitarios y después vamos a escuchar un lindo tema que tiene que ver con el día de hoy, que es el Aleluya. Así que espero que les guste, porque hoy estamos en las vísperas de la resurrección, ¿no? Entonces, es un lindo momento para que aparece toda una esperanza. O sea, todo lo que estamos planteando, por favor no lo vayan a tomar como un bajón, sino es una manera de tratar de sacudirnos, tratar de despertar, tratar de unirnos, agarrarnos de las manos y salir a construir ese país glorioso que por pavadas, por miserias, por mezquindades, así como hace 2000 años, hemos logrado distraernos. Y cuando uno se enoja y
y se enceguece, las cosas no salen bien. Así que vamos a ponernos contentos de que está todo esto empezando a cambiar. Así que bueno, ya volvemos. Gracias. Bueno, continuamos con el programa. Puse un pedacito nomás como para deleitarnos el oído, pero bueno, tenía muchas ganas de seguir comunicándome con ustedes, porque hay muchos datos que quiero pasarles y además quiero escuchar a mis queridos invitados. Pero, por un lado, bueno, me olvidé de pasar los teléfonos. Es el 2494 475608 para dejar los mensajes de texto. El 2494 381079 para mensajes de WhatsApp. El 2296-453507 para hablar, es el teléfono de esta querida radio. Para escuchar el programa por internet es www.ayacucho2000.com.ar. Allí cliquean FM88 y está esta querida radio. Y para escuchar durante la semana programas ya emitidos por Facebook se van subiendo, medio lentamente, pero van subiendo, en Manos a la Obra, o Manos a la Obra FM88, no lo tengo bien claro todavía. Yo entro de una manera directa con una aplicación que me pusieron en el teléfono, entonces no sé realmente cómo se entra. Yo le explico que la tecnología no es mi fuerte, se habrán dado cuenta. Así que bueno, no sé, creo que se puede escuchar por Facebook en Manos a la Obra. Así que bueno, espero que les interese y si tienen que dejarme comentarios, bienvenidos serán. Quería comentarles también que hay algo que pasó que es muy importante y que nos muestra también esa apatía que muchas veces tenemos como sociedad y no lo tomemos como una crítica, sino como una búsqueda en un camino correcto, ¿no? El soldado conscripto Oscar Ismael Poltronieri, quien era operador de una ametralladora en la época de las Malvinas, ¿no? En la Guerra de las Malvinas, desoyendo las órdenes reiteradas y se quedó combatiendo solo, permitió el repliegue de todos sus compañeros, más de 100, incluidos sus superiores, a zonas seguras y disparando al enemigo con una sola boca de fuego. Impidió avanzar a todo un dispositivo ofensivo británico durante 10 horas. Ha recibido la medalla de la Cruz de la Nación Argentina al heroico valor en combate. Y es el único soldado conscripto vivo desde el siglo XIX hasta ahora que había recibido ninguna condecoración. Luego de todas esas vivencias, el hombre había tratado de suicidarse varias veces porque no estaba considerado por nadie, ¿no? Trató de trabajar de remisero, en colectivos. La verdad que tuvo una vida muy difícil. Pero lo más importante fue que los soldados y oficiales veteranos ingleses lo buscaron para expresar su admiración y lo condecoraron en Inglaterra con la Cruz de Hierro al Valor. Esto recién ahora sale a la luz, recién ahora lo han condecorado, han pasado casi 50 años o 40 años y este hombre estaba abandonado, ¿no? Todo el mundo sigue con esa locura de las exigencias, de las guerras, de las protestas, de esos ambientes así de tanta queja. Y este hombre, que tenemos un valiente que salvó más de 100 personas al frente para poderlos proteger, él seguía con su ametralladora disparando y logró durante 10 horas frenar el avance inglés. Es reconocido por los mismos ingleses y en nuestros colegios de eso no se habla, ¿no? Entonces es para llamarnos la atención, a ver qué ha pasado con nosotros, ¿no? O qué nos pasa. Por eso les recuerdo su nombre, es Oscar Ismael Poltronieri. Así que bueno, nuestro gran homenaje desde este pequeño programa hacia semejante héroe.
Así que bueno, ahí estamos tratando de hacer un poquito de conciencia de las cosas que nos van sucediendo. Y en estos días tenemos un tema que sería lindo que lo pudiéramos empezar a hablar de manera relajada, de manera sencilla, simple, humana. Y es el tema del aborto. El tema del aborto es un tema que se ha alargado al ruedo, ¿no? Y que sería lindo por ahí tratar de empezar a conversar un poco y de ver cómo son las consecuencias. Hoy ya la medicina toma al niño ya engendrado como una vida, ¿no? Y entonces ahí aparece toda una reflexión sobre el tema, porque esa vida por nacer, pero vida al fin, ya tiene un corazón que late, es una vida humana. Entonces, ¿nosotros podemos disponer de la vida del otro? Entonces, ahí arranca el debate. Y tratemos de no ir demasiado rápido, no lleguemos pronto a una respuesta, sino que tratemos de pensar, tratemos de ser objetivos, tratemos de ver consecuencias de las cosas, pero sobre todo tratemos de desarrollar el tema y de ver que muchas veces en esta sociedad que todo se lleva puesto, que todo está por delante, muchas veces también barre todo bajo la alfombra, para que entonces esto no se ve. Y lo que está abajo de la alfombra ya está como 1 metro de altura, ¿no? Ya tenemos demasiada mugre abajo de la alfombra. Yo creo que es hora de empezar a hacer una limpieza un poquito más a fondo. Y como me decía mi psicoanalista, que es una colega de María Teresa, muchas veces cuando uno empieza un análisis, empieza toda una sacada de cosas afuera que es muy incómodo, donde aparece una cantidad de polvillo, ¿no? Imaginemos una obra en una casa, ¿no? Entonces aparece el desorden, cosas sacadas del lugar, paredes rotas, pisos levantados, un baño que modificó, lo que sea. Entonces es toda una angustia, una sensación horrible, pero lo que hay que pensar es hacia dónde estamos yendo, qué es lo que estamos haciendo, y después nos pondremos muy contentos cuando la obra ha sido bien hecha y bien concluida. Entonces ahí la vida después aparece de nuevo un llano, una meseta donde uno puede disfrutar de las cosas, de aquel esfuerzo que uno logró hacer. ¿Te parece más o menos correcto, María Teresa? Sí, perfecto, es así. Bueno, ¿qué tema? Es un tema muy arduo y que está en discusión permanente, y en estos días está para ser trabajado a ver si se aprueba o no se aprueba la cuestión del aborto. A ver, por supuesto que hay toda una discusión al respecto si la mujer tiene derecho, que es lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Tiene derecho sobre decidir sobre su cuerpo. Pero si bien esto es cierto, es importante que las cosas importantes se puedan pensar antes que surjan. Prever. Tener derechos sobre el cuerpo de una mujer es real, la mujer tiene derecho, pero es importante que pueda pensar qué hace con su cuerpo antes que sucedan cuestiones. Esto en realidad es para la mujer y para cualquiera, también para los hombres. Cuando la mujer queda embarazada, ya no es solamente el cuerpo de la mujer. La mujer se convierte en madre, por lo cual hay toda una cuestión a empezar a pensar. Digo, derecho sobre qué cuerpo, porque al ser madre ya hay 2 cuerpos. Qué bueno. Bueno, me parece que yo no quiero
digamos, yo tengo una posición personal al respecto, que es no al aborto, por supuesto. Como psicóloga puedo pensar algunas situaciones muy extremas, riesgo de vida de la madre, a veces hay situaciones de riesgo, y ahí tendrá que evaluar el equipo médico. Pero a mí lo que más me gustaría quizás reflexionar con ustedes es cómo poder acompañar a alguien que no pudo pensar las consecuencias de un encuentro sexual y no pudo pensar en que a lo mejor iba a quedar embarazada, o situaciones como las que hablan, violaciones, etcétera, digo, o situaciones de alcohol. Y a mí me parece que el punto central no es enfocar tanto en la consecuencia, sino cómo ayudar para que la consecuencia no sea el aborto. Es decir, sí, me parece adelantarse. Entonces, ¿qué cambio tenemos que hacer como sociedad? Y yo siempre insisto que hay que trabajar en la prevención. Y la prevención, además de lo que puede ser las enseñanzas del inicio de una vida sexual, los cuidados que hay que tener, habrá gente que dirá la sexualidad es para después de casarse, otros que no me voy a meter en ese terreno, pero uno tiene que tener determinados cuidados si no quiere quedar embarazado. Y esto va para las mujeres y va para los hombres. Claro. Y también un cambio en la sociedad, porque muchas veces yo he atendido muchas chicas que han quedado embarazadas, que han querido abortar, algunas lo hicieron, otras no. Y mucho lo que les pasa en la cabeza es lo que hay que esconder a no dar a ver. Ahí yo creo que es un punto fundamental, ¿no? Esa cosa de la mirada de vuelta de toda una comunidad que se apresura a la crítica o al juzgar o al meterse. Exactamente, porque a ver, sin duda cada uno puede tener sus opiniones, pero cuando uno se instala en el lugar de la verdad, siempre sanciona al otro. Si vos no haces lo que yo pienso, entonces Qué bueno te voy a aislar, te voy a agredir. Entonces muchas chicas, sobre todo estoy pensando en la gente joven, piensan que va a ser un horror decirle a los padres, o en el colegio, si están en un secundario, o con los vecinos, que va a ser mirada como la loca, que va a ser mirada como la distinta. Entonces me parece... Y fíjate vos, perdóname que te interrumpa, ¿no? Pero fíjate vos como padre, me imagino una situación donde muchos padres probablemente, en vez de pensar en esa hija y el momento que está viviendo y la necesidad de caricia y de amor que está esperando, encuentran unos padres que piensan enseguida en cómo van a informar al resto de la comunidad, esa comunidad que opina, maltratando a la hija, ¿no? O sea, fíjate vos qué lugar corrido de la paternidad y la maternidad, ¿no? Yo no tengo una estadística, digamos, muy amplia. Te voy a hablar de lo que yo he visto en estos 35 años en mi consultorio. La mayoría
de las chicas que abortan es casi por indicación de los padres. Es decir, Mirá, padres que le dicen, te vas a arruinar la vida, yo te lo soluciono, no podés tener ese hijo. Lo que yo he notado que en familias donde los padres dicen, te acompaño, estamos nosotros, después te fijas qué querés hacer, si lo querés tener, nosotros encantados te ayudamos, si lo querés dar en adopción, generalmente no terminan abortando. Y en muchos casos, pasado el primer momento del impacto, después disfrutan el embarazo. En muchos casos donde no fue ni siquiera con un novio, fue un conocido, terminan muchas veces uniéndose, por lo menos como padres. Entonces, yo lo que quiero acentuar es eso. Me parece que lo más importante que tenemos que pensar es sacar el estigma de lo que está bien o está mal. Es algo que sucedió, es algo que pasa. ¿Cómo podemos acompañar de la mejor manera para que toda la gente tenga la información necesaria? Exacto. Y si pasa, que pueda ser acompañada esa persona. Este quizás es el centro de lo que quiero marcar al respecto. Después, bueno, todo lo otro son cuestiones que cada uno tendrá su responsabilidad y su decisión. Pero lo que yo puedo decir como psicóloga es, apuntemos a lo que es la prevención, al trabajo, siempre tratar de pensar antes de actuar. Y cuando las cosas suceden, como nos enseñó Cristo, ya que estamos en Semana Santa, siempre está la posibilidad de reinventarse y de reparar. Y posicionarse con eso que uno ha hecho, responsabilizarse, y siempre va a encontrar alguna salida a eso. Qué bueno. Sí, además darnos cuenta de que el centro de la atención y el centro del tema es ese hijo por nacer. Porque muchas veces vemos todo el entorno, lo que puede suceder, lo que puede pasar, lo que diría, lo que pasaría, pero nadie está pensando en el problema real o el momento real, mejor dicho, que está viviendo ese adolescente o ese adolescente, o quien sea, con el tema que está viviendo y la necesidad de ser cobijado por el resto de la sociedad. Todos tenemos que tratar de pensar y de abrir un poco la mirada, porque después en esa búsqueda de soluciones podríamos pensar también en un sistema de adopción que fuera más ágil, donde no fuera tan traumático, donde una persona por ahí, dice, mira, yo lo voy a tener, pero realmente me es imposible mantenerlo. La verdad que no puedo, no estoy capacitado para hacerlo. Bueno, puede entregarlo en adopción, ese chico o esa chica puede tener una vida tan feliz. Había un video, pero justo ahora no sé cómo hacerlo para pasar, va a empezar a aparecer una cantidad no lo puedo pasar. Pero donde aparecían una cantidad de personas que habían tenido momentos de decisión en su embarazo, sus padres. Aparecía, creo que Juan Pablo II, aparecía un Riquelme, aparecía, una cantidad de personalidades de la vida del mundo que habían tenido momentos complicados en el momento del embarazo y que había estado en duda la idea de continuamos o no lo continuamos, y pasaron a ser personajes súper trascendentes para más allá de lo personal de ellos. Imagínense un Juan Pablo II, ha movido el mundo entero. Fíjense lo que hubiera sucedido si este señor no hubiera estado en el mundo, ¿no? O sea, a veces no nos damos cuenta
de las maravillas que tenemos adelante, aunque sea hasta una persona que no ha tenido una sanidad completa, pero la alegría que trae a sus hogares y a su familia son altamente reconocidas. Entonces, pucha, podernos tomar el momento para decir, bueno, pero es tan así, ¿no? Poder enfrentar ese susto. ¿Qué me decís, Adolfo? No, hay un tema que lo plantea María Teresa muy bien, es que el fenómeno de la vida o la aparición de una vida deja de lado cualquier otro tipo de consideración. Ponerse a debatir cómo surgió la vida, o sea, qué pasó esa noche, lo demás se queda de lado ante el fenómeno, o sea, fabuloso de una vida. Entonces, suena como muy, o sea, chico, pijotero, andar discutiendo, ¿no? O sea, ¿qué dirán, qué pasarán al lado de una vida? O sea, imaginemos si no hubiera tocado a nosotros. O sea, qué terrible sería que nosotros no existiéramos, porque yo por ahí no, sí o no, pero porque, o sea, alguien por un prurito, por el qué dirán, o sea, nos borran de la tierra, es una locura. O sea, estamos hablando ni más ni menos de una vida. Creo que en eso ciertamente es lo que planteabas al principio del programa. O sea, la sociedad, y no solo Argentina, esto es un fenómeno también mundial. O sea, tiene que empezar a pensar algunas cosas con un poco más de perspectiva. Y me parece que la vida es el más, o sea, es el tema más importante de toda la existencia. O sea, estamos acá porque alguien nos dio vida. Entonces, empezar a especular porque bueno, ¿qué dirán? Si fue dentro del matrimonio, si fuera del matrimonio, si lo que sea. Y no. O sea, ese es un punto importante de rescatar el valor de la vida. O sea, la vida es el valor máximo que tiene el ser humano. Y lo otro, ciertamente, es empezar a, también como planteabas en cuestiones ya de liderazgo y demás, o sea, la responsabilidad de los propios actos. O sea, empezar a pensar un poquito qué estamos haciendo en el tema pero en todos los temas. Sí, porque es como que va todo unido. Claro. O sea, la idea o sea, de hoy... abajo de la alfombra no es que barrimos una borda, abajo de la alfombra No, está la vida entera. Exactamente. O sea, hay toda una cantidad de cosas que hemos dejado pasar, y una falla va llevando a la otra. O sea, se van sumando los errores y ya llega un momento que ya el relato no se lo cree ni el que lo hace. Claro. Entonces es como loco. ¿Y ahora qué hago? Y nada, no hay otra alternativa. Va a haber que empezar a sufrir un poquito con ciertas cosas. Y en eso por ahí la psicóloga me corrige, pero la capacidad de autoengaño del ser humano es... O sea, de poder justificar la conducta propia es infinita. Entonces empezás con pequeñas trapisondas y un día te encontrás justificando cualquier barbaridad con claro, por ejemplo, con esto del aborto es típico, ¿no? Digo, el nivel de negación. Bueno, en realidad se empieza a discutir si ahí estalla el ser humano en el inicio o es más o es después. Entonces, tengo tanto tiempo, entonces yo me engaño y creo que no fue un aborto, fue algo que sacó algo que iba a venir. Y en realidad después esto viene como trauma, porque en algún punto después esa negación falla y el sujeto sabe que abortó una vida, ¿no? Hay como engaños que se hacen. La vida empieza más tarde, hay todo una discusión al respecto, y en realidad la vida empieza cuando empieza un embarazo. No, y tal cual, y esa negación en algún momento no la sostenés. Exactamente. En tu fuero íntimo la conciencia emerge en este tema y en todos los temas. Por eso, o sea, que un poco lo discutíamos anoche. O sea, no vivir en términos de honestidad y demás es un problema para la sociedad, pero también es un problema para nosotros mismos, para cada uno. O sea, no existe ser feliz en un ámbito de deshonestidad. O sea, decir, bueno, pero tengo 40 yates, campos, o mansiones. Y un día te despertás y sabes que es un turro. O sea, y eso no lo sabrá nadie, pero lo sabes vos y con eso te alcanza. Y te mirás al espejo y estás viendo un turro, no estás viendo a un crack. Que es lo que vos contabas de Aranguren. El tipo se plantó y todo, y la guita que tiene la hizo laburando. A los 18 años entró a Shell, laburó toda la vida, ascendió de cadete hasta el puesto máximo. Y esa es la historia de un tipo que se mira al espejo y dice, la guita me la haré laburando, con mi esfuerzo y todo lo demás. Y la disfruta, y por eso el tipo está tan firme. Además es vasco, bueno, ese es otro plus, pero
el tipo tiene un nivel de firmeza o sea, porque tiene la conciencia de que todo lo que hizo, lo hizo, o sea, haciendo lo que tenía que hacer. Y eso lo lleva a determinado tipo de tranquilidad y felicidad, y lo ves cuando hablas con el nieto. Ahora, el resto que cuando te empezás a mentir, a barrer como abajo de la alfombra, y vos sabés lo que hay abajo de la alfombra. No lo verán la gente que viene a tu casa, otro, pero vos sí lo sabés. Claro, el problema es que la sociedad se hace cómplice de esa barrida y nos hemos hecho cómplices durante muchos años y así con gran esfuerzo hemos logrado un 30% de pobres, ¿no? O sea, a ver si entendemos que la consecuencia no es derecha-izquierda, peronistas radicales, es una sociedad que ha permitido lentamente y con pequeños permisos de la cosa mediocre y cotidiana, de resultados que no son los adecuados. Un maestro que no educó bien, un empresario que no emprendió bien, que hizo las cosas al doble del costo y que cometió a alguien, yo qué sé, un engaño colectivo, como hablábamos ayer de lo que es Rosario con el boom de la soja que nunca existió. Entonces la culpa la tiene, y entonces qué lindo, y yo quiero comprarme esa casita en el country porque entonces yo soy importante, y toda esa mediocridad que se sigue desarrollando groseramente y que, nada, justifica algo que es injustificable, porque no podés andar con un revólver y un pañuelo en la cara asaltando gente. Claro. Eso se veía en las películas de cowboys y hoy en día lo están haciendo, se hace eso. Por supuesto. A ver, me interesa esto que vos marcás inclusive de una sociedad que no se haga cómplice, porque también lo que quiero decir es que hay ciertos temas como la sexualidad, volviendo al tema del aborto, que sigue siendo a veces tabú. Y seguramente, según la convicción de cada uno, la sexualidad para muchos deberá comenzar en el matrimonio, la sexualidad para muchos estará en el marco del amor, pero hay una realidad que no podemos negar como sociedad, que en muchos casos la sexualidad comienza muy temprano, en contextos donde a veces es con impulsividad, con desconocimiento, o en el marco del amor, pero sin demasiada información. Entonces, más allá de lo que cada uno pueda pensar, es importante ver la realidad. La realidad está. Entonces, aquel adolescente o aquella persona joven que inicia su sexualidad de la manera que sea, lo que tenemos es que tratar de enseñar cuáles son los parámetros de cuidado. Hace unos 5 o 6 años hicimos una investigación en la Universidad de Belgrano sobre la percepción de los adolescentes sobre enfermedades de transmisión sexual. La hicimos con 7 universidades más, es decir, una muestra de 7.000 de distintos países. Y el resultado que nos dio en todos los países, y tomando un grado entre los 18 y 22 años de distintas clases sociales, es que el 52% de esos jóvenes estaban en riesgo, por supuesto, de embarazo y de contraer cualquier enfermedad de transmisión sexual. No solamente SIDA, hepatitis C y otras más. Entonces, yo quiero marcar esto desde el lado de la salud, más allá de las convicciones, no podemos negar una realidad que existe y que tenemos la obligación ética de trabajar en la prevención para enseñar, porque descubrimos que no saben cuidarse. No solamente que muchos no se cuidan y mal. Y esto trae un riesgo de embarazos que después, así como impulsivamente entraron en esa situación sexual, impulsivamente también
abortan sin saber bien qué están haciendo. Entonces creo que el trabajo de la prevención es fundamental. Qué bueno. Y ahí aparece de vuelta, cuando vas haciendo todo este desarrollo, en esta cuestión del arranque, ¿no? Ese momento donde es tan difícil y donde es tan especial, esa posición donde muchas veces los padres tampoco hemos estado demasiado y tampoco han estado demasiado con nosotros, ¿no? Así como aparece la niña embarazada y entonces, ay, qué barbaridad, ¿cómo le voy a decir al vecino? Antes que esto suceda, no sé si hay un amor y una unión de toda esa familia con ese adolescente tratando el tema. Mejor esto tampoco lo hablemos. Barramos abajo de la alfombra. Porque el nene, la nena no me la tocan, porque la nena sabemos que no. No sé, no nos adelantemos tanto. Bueno, ¿no? y si los padres no lo pueden hacer por X cuestión, que a veces no pueden, para eso está la función de la escuela. Exacto, o sea, tenemos fusibles. Fíjate cómo los fusibles están en todas partes, pero sin embargo muchas veces no están saltando. Y no han saltado a tal punto que tenemos el 30% de pobres. O sea, hay algo acá que no está funcionando. No es para torturarnos ni para criticarnos, por favor no lo vayamos a interpretar así, sino simplemente es un punto de vista de tratar de ver cómo, buscando por el lado del afecto, por el lado del amor, de cuidar más aquello que tanto queremos o decimos querer, ¿no? Me parece que sería lindo por ahí tratar de reflexionar sobre el tema. Acá hay un muy bueno el programa, tema complicado, aborto, difícil, pero muy bien tratado. Juan de San Isidro, muchas gracias, Juan. Bueno, entonces se nos ha ido el programa. Qué bronca, daba para seguirlo hablando. Pero en definitiva me parece que está muy bueno todo lo que muchísimas gracias por todos los aportes que han hecho, pero creo que esto, ¿no?, del cuidado, de la prevención y del amor, Adolfo, ¿no?, tanto la prevención es el principio en todo, en la drogadicción también, es la información, es el no apresurarse, ¿no? Y todo eso combinado con amor, que es atención, que es límites. Claro, por favor, los padres, tal cual. O sea, los límites, el por Dios. Tiene que actuar en generosidad y amor con el hijo y no en egoísmo propio. Porque fíjate, todo lo que planteas vos con el padre o en el consultorio, que son los padres los que en cierta manera inducen, están pensando en ellos más que en el hijo, ni hablar en el chico por venir. Pero, o sea, el amor es eso, o sea, dejar de pensar en uno para pensar en el bien del otro. Y lo que sucede además, que muchas veces ese tema sacude tanto que pone primero lo que yo siento y yo el egoísmo y todo eso, después va pasando el tiempo. Claro. Y ahí empiezan las consecuencias. Entonces, es para pensar esto. Hay momentos que son ya, sí, bueno, qué macana, estamos en un problema, bueno, tratemos de encontrar una solución. Pero también hay una cosa que va a venir. Hay un chico que hoy están haciendo que dentro de unos años va a tener algún problema de algún tipo. Bueno, nos tenemos que adelantar para que ese ser vivo y brillante pueda desarrollarse y producir todo aquello que está preparado para él, para el mundo, ¿no? Las genialidades. Así que bueno. María Teresa, muchísimas gracias. Gracias a vos. Adolfo, muchísimas gracias. Señoras, señores, que tengan una lindísima Pascua. Espero que les haya gustado el programa y tratemos de reflexionar, tratemos de salir de la bronca, tratemos de salir de la angustia, de la pelea, del enfrentamiento. Recuperemos la educación. La educación es armonía, la educación es prepararnos para la vida, es simplemente eso. Es con experiencias anteriores, es prepararnos para evitar inconvenientes. Es la prevención que decía María Teresa, en unión con el amor que decía Adolfo. Así que bueno, señoras, señores, que tengan un lindísimo fin de semana, cuídense mucho y nos encontramos la semana próxima. Gracias.